Gracias por acompañarnos en este círculo de poder donde están los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica el abogado y ex magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral y también ya colaborador de mucho tiempo en este espacio de círculo de poder, el abogado Francisco Hurtado. ¿Cómo estás, Francisco? Como siempre, abogado, gracias por tomar la llamada. Al contrario, mi estimado y querido Rolando, con el gusto de saludarlos y además permitirme también expresarles un afectuoso saludo a tu auditorio. Gracias, amigo. Oye, bueno, ¿por qué hago la reseña de la investidura de ex magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral? Porque al final de cuentas, aunque eres colaborador de nosotros de hace mucho tiempo, hay un tema que llama mucho la atención y que se pone en agenda nacional. Digo, es Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, quien tiene la capacidad, yo siempre lo tengo que reconocer, muchas cosas no me gustaron de él, pero la capacidad para poner agenda y mover los medios es increíble. Un día pone una agenda, quita el tema, lo pone, y en sus famosas mañaneras, yo digo su hora nacional, pues la verdad es que genera una inercia y genera resonancia cada tema que pone en la mesa. Ya hace un par de días apenas puso un tema súper importante que la verdad generó mucha polémica al declarar que él será el guardián del proceso electoral 2021, en el sentido de que hará respetar la voluntad de la sociedad en el sufragio. Un tema que dio muchísimo que hablar porque a final de cuentas el INE ya se pronunció, Francisco Córdoba también ya hizo por ahí su pronunciamiento, Ciro Murayama también, porque pone en tela de juicio la autonomía y la eficacia de los órganos autónomos en el tema electoral, y tú haber presidido un tema, el Tribunal Estatal Electoral fundamental, en el cual que tuviste vicisitudes con el ex gobernador y el peor gobernador que hemos tenido en el estado de Morelos, Graco Ramírez, que peleaste por la autonomía, que es más, la verdad es que hiciste temas estoicos en ese sentido. Pues quería preguntarte primero que nada, ¿cuál es tu punto de vista ante la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, mi estimado Rolando, auditorio, el tema de las instituciones administradoras en materia electoral que vienen siendo los OPLES, les doy en el contexto para que nos vayamos explicando. Los OPLES en los estados, que son los órganos públicos electorales de los estados, que están sujetos al INE, que es el que organiza a nivel nacional las elecciones para elegir a nuestros gobernantes, el Instituto Nacional Electoral. Y también existen las autoridades impartidores de justicia, que son los tribunales electorales locales que tenemos en cada entidad federativa, y además las autoridades regionales y la autoridad superior, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, todos estos entes conforman los vigilantes y los organizadores bajo un esquema constitucional. Uno organiza las elecciones y el otro es el árbitro, el que determina y califica la elección si cumple los términos constitucionales. Esto viene desde hace muchos años, donde no existía esa autonomía de los órganos, y eso se establece en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual la fracción cuarta, inciso C, cita que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que determinen las leyes. Creo que ahí está el contexto y un logro que se hizo a través del constituyente, porque hace muchos años el propio Poder Ejecutivo tenía a su cargo o dependían del Poder Ejecutivo estos órganos, tanto administradores de materia electoral como impartidores de justicia, y obviamente pues que era una tendencia a favorecer ciertos intereses y sobre todo pues alineados a la indicación que les daba el Poder Ejecutivo. Con este logro de autonomía en el artículo 116, creo que estamos a la vanguardia a nivel global de poder gozar este derecho que tienen todos los ciudadanos para que no se vean agraviados en sus derechos políticos electorales. Ahora bien, en el contexto que haces mención del pronunciamiento que hizo el presidente, pues yo lo vería desde un contexto
de aplaudir, que bueno que sea un vigilante, pero sería uno más de todos los mexicanos y mexicanas que vivimos en este país. Considero que todos los que vivimos en este país debemos ser vigilantes de nuestra democracia. Y si en este dado caso el presidente hace ese pronunciamiento, veámoslo que sean un guardián de que las cosas, número uno, que se provean financieramente las autoridades electorales, que es una obligación del Ejecutivo proveer a estos órganos autónomos. Número dos, respetar las decisiones que tomen las autoridades electorales en el contexto de su autonomía, porque ellos están cuidando el respeto, a que se cumpla el respeto del derecho de los votos que emitieron los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si lo vemos desde ese contexto, pues creo que sería un ciudadano más que estaría interesado para que los órganos autónomos sigan funcionando. Si lo ves desde un contexto distinto o contrario, pues sí estaríamos hablando de un retroceso, de una violación a la Constitución y de una violación a los derechos humanos, que podría llegar hasta la Corte Interamericana, porque el derecho de votar es un derecho fundamental que se consagra en los derechos humanos universales. Oye, abogado, es que también en el contexto precisamente hay que entender que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde que llegó a la presidencia ha arremetido contra el INE, incluso se le ha achacado el hecho de que no le perdona su derrota del 2006 contra Felipe Calderón, y en este contexto ya había hecho el pronunciamiento de que el INE le sale muy caro y no garantiza elecciones transparentes, cuando es lamentable ese pronunciamiento, porque simplemente entonces estaría poniendo en la de juicio la última elección del 2018 que el INE llevó a cabo y que lo ha legitimado y lo ha encumbrado como presidente de la República. Pero además, en las últimas 3 elecciones ha habido alternancia al poder, ¿no? Ha entrado el PAN, ha entrado el PRI, ha entrado Morena, y entonces el señalar de esta manera puntualmente al INE es quitarle legitimidad a su simple candidatura y a su presidencia del día de hoy. Entonces es lamentable que pronto, y muchos acusan al presidente de, bueno, si lo hago yo, malo si lo haces tú, de que Andrés Manuel López Obrador solo respeta las elecciones cuando le benefician, y con esos señalamientos difícilmente se puede descargar en favor de. Bueno, el derecho de expresarlo creo que es respetable, el compartirlo es diferente. Yo no comparto el tema de que las autoridades se estén sujetas a una línea o una orden en este caso del presidente, o que se hayan obedecido, porque hay instancias, ¿no? Hay instancias revisoras, y en este caso pues yo tengo profunda confianza en las instituciones, y si diría lo contrario creo que estaría en contra del desarrollo y el bienestar de mi país. Yo creo en las instituciones y tengo la confianza de que las instituciones están haciendo bien su trabajo, y en su caso de que haya alguna desconfianza o algún desacuerdo, pues tiene que hacerse valer ante las instancias, no a través de un pronunciamiento, porque de lo contrario también se estaría actuando en contra de la Constitución. El presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales y todos los que toman protesta y hacen un juramento, llamémosle así, de respetar la Constitución y todas las leyes que de ella emanen, creo que sería en contra de la protesta que tomaron en su momento, porque entre ellos uno de los puntos fundamentales es respetar lo que cita la Constitución, y repito, el 116 constitucional determina la autonomía y la independencia de los órganos autónomos, como es el caso del INE y los institutos electorales y los tribunales electorales en todas sus jerarquías. Oye, Lorenzo Córdoba, consejero, presidente del INE, obviamente, al mover el agua, no se iba a quedar estático, y dijo que México tiene un guardián de las elecciones, un órgano constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia. También el consejero electoral Ciro Murayama decía que el INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno, y es independiente y autónomo. A final de cuentas externan su molestia y dan a entender que la autonomía es lo que le molesta al presidente, pero
que a final de cuentas esa autonomía es la que ha fortalecido al instituto y es la que le da la certeza a los mexicanos de que los procesos electorales tengan transparencia, independientemente de que el presidente diga que sale muy caro. Pues creo que es perfectible el INE, pero no debería ni de desaparecer, ni tampoco de ser vulnerado de esa manera. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo cambiaría, en vez de desaparecer, fortalecer. Sí, fortalecer a las instituciones sería básico, fortalecerlo, por ejemplo, en vez de estarse preocupando ahorita en la desconfianza, sino fortalecerlo a través de implementar un sistema digital para poder tener un sistema electoral digital, toda vez de que esta pandemia pues no vemos que se estabilice, sino que sigue a la alza, y por lo tanto ya tenemos a la vuelta de la esquina el proceso electoral 2020-2021, que inicia a partir del mes de septiembre, y que no tenemos, en su caso, que continuar esta pandemia, una forma de cómo hacer o emitir nuestro voto de manera digital, es decir, que no haya tumultos de gente o haya riesgos para los que acudan a emitir su voto. Creo que esas serían las preocupaciones que debería tener la autoridad, llámesele como se le llama, la autoridad responsable de que el Estado de Derecho prevalezca, y sobre todo la gobernabilidad que debe tener nuestro país. Deberían de enfocarse en ello, y pues para ello debe existir el respeto, y el respeto a la autonomía de las instituciones. De lo contrario sería un retroceso y sería romper el blindaje que mucho nos ha costado a toda la ciudadanía de mantener a estos entes autónomos. Oye, bien lo mencionas, el fortalecimiento de las instituciones. Por desgracia nosotros en nuestra sociedad, y también dicen que al final de cuentas pues, son los hechos, ¿no? Los antecedentes los que nos forjan. Nuestra sociedad parte de la desconfianza democrática, bueno, de la desconfianza en general, pero en este tema de la desconfianza democrática, a final de cuentas. Y entonces mi última pregunta sería puntualmente, ¿crees que se requiera de un guardián, de un nuevo guardián o de un nuevo actor externo al INE para de esa manera poder blindar o garantizar elecciones transparentes? El guardián ya existe. El guardián es, en este caso del INE, el guardián es el Tribunal Electoral. Es quien le corrige o le hace o le observa los errores que se cometen y le corrigen la plana. Y además existe el guardián social, que es toda la ciudadanía, que de cierta forma hace un señalamiento cuando una autoridad se equivoca, una autoridad electoral, y cuando hay alguna inconformidad, pues lo que se tiene que hacer es regresar al guardián número uno, que son en este caso las instituciones. Yo estoy en contra de que quieran meter la mano entes ajenos a estos órganos autónomos, y pues hay luchas que se pueden hacer. Morelos es a nivel nacional un ejemplo que se vivió en el proceso anterior, en donde un gobernador intentó o tuvo la intención de querer meter la mano en el proceso. Sin embargo, pues se hizo valer el derecho ante la justicia, y creo que salió muy favorable las resoluciones que se emitieron por parte de la Sala Superior, en donde se hizo el punto medular del respeto a la autonomía al Tribunal Electoral. Así como es el respeto a la autonomía al Tribunal, el respeto a la autonomía a los órganos autónomos, como es el caso del INE. Y solamente así podremos blindar y garantizar la democracia de nuestro país. Abogado Francisco Hurtado, ex magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, que nos hayas ayudado un poquito a entender la magnitud de lo que implican los órganos electorales, lo fundamental que es la autonomía, y que además son un pilar, hay que decirlo como tal, son un pilar de la democracia, porque a final de cuentas es entendible y es cierto que todos los modelos son perfectibles, pero a final de cuentas es mejor tener un modelo imperfectible en este momento, con algunas carencias, a no tenerlo, y a final de cuentas depositar nuestra confianza en órganos que muchas veces no han funcionado y que históricamente le han costado muchísimo al país. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. No, al contrario, agradezco mucho el que me permitas hacer estos pronunciamientos, y pues reiterar que la autonomía de las instituciones electorales blinda la democracia. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Síganme en las redes sociales como Francisco Hurtado. Gracias. Abogado, un abrazo fuerte, te agradezco mucho. Es un Círculo de Poder, continuamos.